Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy escribes en El Economista, el diario que tan dignamente diriges, mi querido Luis Miguel, sobre este acuerdo que anunció Trump de su país, el acuerdo comercial Japón-Estados Unidos. Ya lo mencionamos, Japón va a pagar aranceles del 15% para todo lo que le venda a Estados Unidos y va a invertir $500 mil millones. ¿Quién sabe en cuánto tiempo? ¿Cómo afecta este acuerdo tanto a Estados Unidos y, más importantemente, cómo nos afecta a nosotros? Creo que, volviendo otra vez a como narrativa que se trató de construir desde México, de somos un país que tiene una especie de estatuto tan privilegiado con Estados Unidos que literalmente llueve, truene o relampaguee, eso no va a cambiar. Hay otra actitud, nos necesitan. Hay un plazo para que entren en vigor los aranceles, que es el 1 de agosto. Son 150 países. Hasta ahora se han anunciado solo 5 acuerdos. Que son Vietnam, Indonesia, Japón, Corea. No, Gran Bretaña Corea, no. Y China. Gran Bretaña y China. Y la China se vence también, porque fue temporal. Ya anunciaron que lo postergan. Y nadie ha visto el acuerdo con Gran Bretaña, que fue el primero que anunciaron. Hasta el momento yo no he visto el acuerdo. Que, como bien dices tú, basta con que lo diga Trump en voz alta para que demos por hecho que el acuerdo existe. ¿Por qué es relevante este acuerdo con Japón? Empiezo por lo obvio. Es el primer acuerdo con un país que es socio importante. Es decir, Indonesia, Vietnam, Gran Bretaña son proveedores grandes para cualquier país del mundo, pero en Estados Unidos no pintan. Japón es el 5º socio y en este relato mexicano de nosotros somos el socio clave para competir, para que Estados Unidos compita con China. Ahí sí se nos atraviesa Japón. Claro. Lo que está diciendo Trump en el fondo es, yo puedo tener más aliados, no necesito tanto ni a México ni a Canadá. Quiero decir, es un relato que se va actualizando. Sí, agarra otras potencias económicas, vénganse para acá. Llama la atención, que es la otra cosa importante, todos los acuerdos que hasta ahora ha anunciado implican de parte de los firmantes aceptar pagar aranceles. Ninguno son acuerdos de libre comercio en el sentido que se entendía hasta 2024. Nos lleva a preguntarnos, ¿eso quiere decir que lo que le están pidiendo a México es que acepte aranceles? Si ese es el caso, para decir que tenemos una relación con ventaja o privilegiada, tendríamos que tener un arancel significativamente más bajo que los que están aceptando otros países. Indonesia y Vietnam están sobre el 19%, Japón 15%. Yo diría, si México no consigue un acuerdo que implique no pagar aranceles o pagar, por ejemplo, 10%, es que no consiguió un buen acuerdo. Porque Trump además puede decir, ya no voy a respetar el acuerdo, el TEMEC, al diablo el TEMEC, y México dirá, iremos a quejarnos a la Organización Mundial del Comercio, y Trump dirá, no reconozco a la Organización Mundial del Comercio tampoco, háganle como quieran. Ahí está el riesgo. A ver, con la Organización Mundial del Comercio, Trump hizo exactamente lo mismo que hizo López Obrador el sexenio pasado con algunos órganos independientes. No puede sesionar plenamente la OMC porque no tiene el número, el número de su consejo es menor que el que necesita para tomar decisiones. Exactamente igual que pasó con IFT, COFES, etcétera. ¿Cuál es para mí el problema? Se nos está acabando el tiempo del acuerdo para anunciar. Podemos llegar al 1 de agosto, empezar a pagar aranceles, pero sobre todo podemos llegar al 1 de agosto con la certeza de que el TEMEC, tal como lo conocimos, ya es un archivo muerto. Sí. En buena medida, lo hemos comentado aquí, la incertidumbre, que es la palabra más importante en 2025, tiene un foco externo, que es Donald Trump y su política comercial, y tiene muchos foquitos o focotes internos, por ejemplo, reforma del Poder Judicial, inseguridad, y en buena medida lo que vamos a ver
si no llegamos a un acuerdo con Estados Unidos pronto, es que países con los que no competíamos empiecen a competir con nosotros. Sí, porque con un 30%, supongamos que no respete el TEMEC, estamos fuera del mercado. Sí, Perú también exporta aguacates, no hay que olvidar esto. Y decías tú, ¿de dónde va a salir o en qué va a invertir Japón en Estados Unidos? Por eso es relevante la noticia de Nissan, que no la ha confirmado Nissan de México, pero se da por hecho en Estados Unidos o en Japón, que consolidaría sus operaciones en una sola planta en México, lo que quiere decir que de las 3 cerraría 2. Pero además tengo entendido que Nissan está reduciendo el número de plantas alrededor del mundo porque Nissan tiene unos problemas de supervivencia. Trató de asociarse con Honda y Honda le dijo gracias, pero no gracias. Tiene unos problemas gravísimos, está en números rojos. Todos cuidado, México tampoco le puede apostar a Nissan, ¿eh? Sí, y para mí en ese sentido, probablemente Estados Unidos le quite inversiones a México que iban a venir de algunos de los países con los que está haciendo tratados de libre comercio. O sea, el nearshoring ya se fue al diablo también, digamos, ¿no? De que tú no veías el Chavo del 8 en el Chapulín Colorado, pero digamos que al nearshoring le dieron pastillas de chiquitolina. Es que era. Y se volvió este tamañito. Fíjate, Eduardo, yo lo que percibo, obviamente, es hay un esquema en este tipo de acuerdos para que la negociación, si se da del TEMEC, sea en condiciones mucho más difíciles y muy duras, si se da. Con Trump no se negocia, está imponiendo sus reglas. O sea, no son acuerdos, son imposiciones. A ver, Japón, 15% o 30%, ¿qué quieres? Casi eso, ¿eh? Y come arroz mío. Sí, además. 15% y además te voy a mandar arroz mío, que quién sabe quién se lo quiera comer en Japón, pero bueno, no hay bronca. Igual ha hecho con el Reino Unido, con todos. Él impone las reglas. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve en México tener un grupo negociador compuesto por un jefe del equipo a quien Trump desprecia? Es Marcelo Ebrard. No lo digo yo, Trump públicamente se ha burlado de Marcelo Ebrard. Entonces, hasta el momento, y lo dijiste, México no ha anunciado nada y Trump tampoco. ¿Será que no hay negociación? Pregunto. En el comunicado de ayer sobre el acuerdo con Japón, en el comunicado de Trump, habló de varios días de negociaciones intensas con el equipo japonés. A manera de elogio, son muy duros para negociar. Eso supondría que estuvieron los equipos más importantes de Estados Unidos estuvieron trabajando con Japón, parece que con la Unión Europea, y yo asumiría que todavía México está en la sala de espera. La cola, digo, está grave. Si a esto le sumas las posibilidades de inversión extranjera directa, con la incertidumbre que hay en México, pues adiós también, ¿no? Sí, se dio a conocer que aumentó la inversión extranjera y directa en el último semestre, ¿no? Pero la mayor parte de este dinero es reinversión de utilidades, no es capital fresco. A ver, y nos pasa con esos anuncios, hay que esperar a ver las cuentas de Banco de México. Es decir, también son anuncios de inversión. La entrada de dinero queda registrada en las cuentas del Banco de México. Hasta que no veamos esa cifra, no sabemos qué tanto de los números anunciados de inversión extranjera son bluff y qué tanto son de a de veras. A ver, la moraleja del cuento es para la gente que nos ve y nos escucha, que vea y se dé cuenta, si no nos quiere creer a nosotros, que no nos crea, pero que se ponga a estudiar la situación. Vienen tiempos difíciles, no es nada fácil. Me encanta que nuestra presidenta sea optimista, está en su papel. Igual Trump es optimista y el primer ministro de Reino Unido es optimista y Xi Jinping es optimista, es su chamba. Pero la chamba de nosotros no es ser optimista, la chamba de nosotros es decir cómo la vemos y el público diga, le creo más al optimismo del gobierno o le creo más a ellos, pero quieran lo que quieran, hay que tomar previsiones. Sí. Vienen tiempos difíciles para la empresa y para el consumidor. Yo el único matiz que haría, es tan difícil la posición de Trump que probablemente le tengamos que quitar algo de peso al equipo negociador mexicano. No la tiene fácil con Trump. No, para nada. Probablemente lo que sí, y volvemos al tema de los aeropuertos, de lo del lavado de dinero,
las cosas en donde no había problema, trabájenlas con cuidado como gobierno para que no se vuelvan un Y problema. tal vez la presidenta tiene que buscar otros negociadores, tal vez dentro de la misma iniciativa privada, que tengan un buen contacto y una comunicación con Trump. Trump se mueve mucho desde el punto de vista personal, Empresarial, ¿no? Las amistades, Sí. la gente que él admira. Así funciona este cuate, ve su gabinete. Casi todos son plutócratas como él, por eso los admira y los quiere. Sí. Tal vez hay que mandar a los nuestros, no sé. De se me ocurre. $1,000 millones para arriba. Sí, si no eres un pobre diablo. Tú no, Juan. No. Pero Luis Miguel y yo sí. Vamos a los mensajes. Regresa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.